Bienvenidos Matuselas. Hoy vamos a analizar un deck llamado Cathars Embrace, creado por Aldo y que se basa en el clan Giovanni para jugar Cathars Diaries, Endless Night. Este mazo tiene un refinamiento exquisito que veremos que aumenta mucho las probabilidades de tener las cartas que nos interesan en mano. Pero antes, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Empecemos. Este mazo tiene la particularidad de que solo necesita para jugar las cartas vampiros del clan Giovanni y la disciplina de dominación. Así pues, mientras repasamos la lista, obviaremos el resto de disciplinas. 2 copias de Anarch Convert, vampiro de capacidad 1, anarquista, que lo podemos quemar cuando entra en juego para convertir a otro de nuestros vampiros en anarquista y robar una carta de la cripta. Una copia de Isabel Giovanni, de capacidad 5 y dominación a superior. Una copia de Patricia Giovanni, Collector of Secrets, capacidad 5. Y Patricia puede reclutar a un retainer de nuestro Ash Heap como una acción que se ve incrementada en 1 de sangre. Los requerimientos y costes se pagan normalmente. Esta habilidad no la usaremos en este mazo. Una copia de Francesca Giovanni, capacidad 4, dominación a inferior. Una copia de Gloria Giovanni, capacidad 4, dominación a superior. Una copia de Cristofero Giovanni, capacidad 3. Una copia de Lia Miller, capacidad 3, dominación a inferior. Una copia de Mario Giovanni, capacidad 3. Una copia de Rodolfo Giovanni, capacidad 3. Una copia de Mariciana Giovanni, Investigator. Es de capacidad 2 con dominación a inferior y la habilidad es que las acciones de Bleed le cuestan 1 adicional de sangre y durante una acción la podemos tapear, escoger a otro vampiro que no sea Sabbath para permitirle quemar 1 de sangre para tener +1 Intercept. Y finalmente una copia de Paul Di Carlo, de Alpha, capacidad 2. Pasemos ahora a ver la librería. En la parte de las Masters encontramos 3 copias de Acquired Ventrue Assets. Es una Master que al ponerla en juego ponemos 1 de sangre encima de esta carta por cada Giovanni que controlemos. Durante nuestra fase Master podemos mover 1 de sangre de esta carta a un Giovanni que controlemos. Esta carta se puede quemar por vampiros que no sean Ventrue. Y si se queda sin ninguno de los contadores de sangre, pues también se quema. Una copia de The Coven, una carta Master única y trifle, que al ponerla en juego la podemos tapear para dar 2 de sangre a un vampiro ready que controlemos. Durante la fase de descarte, nuestro predador tomará el control de la carta. Así pues, irá circulando por la mesa. Una copia de Direct Intervention. Cuesta 1 de pool, es una Master out of turn y que cancela una carta minion tan buen punto es jugada. Los costes no se pagan. Si fuera una acción, el minion acting no se tapea. Y si fuera un strike, se puede escoger otro strike. Una copia de Giant's Blood. Solo se puede jugar una vez durante el juego esta carta. Así pues, si la juega otro jugador, no la podremos volver a jugar nosotros. Escogemos un vampiro y este vampiro gana suficiente sangre del banco para rellenarse a la capacidad máxima que tenía inicialmente. 2 copias de Jake Washington. Es una carta Master única que cuando se pone en juego se convierte en un aliado mortal único, con 1 de vida, 0 de fuerza y 0 de bleed. Y que ya no cuenta como una Master mientras está en juego. Entonces, durante nuestra fase de destapeo, podemos quemar a Jake para añadir hasta 4 de sangre a un vampiro ready que no tenga sangre. Una copia de Pentex Subversion. Cuesta 2 de pool, es una Master única y se la ponemos a un minion que esté ready. Este minion no podrá bloquear y cualquier otro minion puede quemar esta carta como una acción directa. Pasemos a las acciones. 8 copias de The Embrace. Cuesta 2 de sangre, es una acción a +1 de sigilo que requiere un vampiro que no sea estéril. Ponemos esta carta en juego y se convierte en un vampiro no único de capacidad 1, del mismo clan del vampiro que lo ha creado y de la misma secta.
y que este turno debe cazar. 14 copias de Cazar's Diary, Endless Night. Es la carta estrella del mazo. Es una acción a +1 de sigilo. Ponemos el Diary en juego o añadimos un contador a un Diary que ya esté en juego. Después de que un minion único que esté en juego sea quemado, añadimos un contador a esta carta. Y mientras esta carta tenga 7 o más contadores, los Giovanni tendrán a superior necromancia. Y podrán poner a un minion de cualquier cementerio en juego como una acción a +1 de sigilo que representará a un Wraith, un aliado Wraith, con 2 de vida, 0 de fuerza, 1 de bleed y +1 de sigilo. 3 copias de Sudario Refraction. Es una acción a +1 de sigilo, donde escogemos 3 cartas de nuestro cementerio por su nombre. Las movemos a la parte superior de nuestra librería y entonces descartamos 3 cartas de nuestra mano aleatoriamente. Así pues, una vez descartadas, robaremos estas 3 cartas que habíamos puesto encima de la librería. 14 copias de Draven Softfoot. Es un aliado que requiere Kiasit y que tiene la Burn Option. Es este icono que veis justo debajo del clan Kiasit. Vamos a abrirlo, lo vemos mejor. Este icono de aquí es el Burn Option. ¿Qué significa el Burn Option? El Burn Option nos dice, si no tenemos ningún vampiro que controlemos capaz de jugar esta carta, que no cumple los requisitos de esta carta, podemos quemar el Draven Softfoot en cualquier fase de destapeo de cualquier Matúsela. Y como habéis comprobado, en la cripta no llevamos a ningún Kiasit. Esto significa que nunca cumpliremos que se pueda jugar esta carta y por lo tanto siempre podremos usar el Burn Option para descartarnos el Draven Softfoot en cualquier fase de destapeo de cualquier Matúsela, incluidos nosotros. Luego veremos por qué esto es interesante. En los modificadores de acción, 4 copias de Change of Target. Solo se puede usar si este minion es bloqueado y antes de la resolución del bloqueo. Destapeamos a este minion y la acción termina. No satisfactoriamente. Este minion no puede volver a hacer esta acción otra vez este turno. En cuanto a reacciones, 4 copias de Deflection. Solo se puede usar cuando un minion nos esté haciendo un bleed después de que los bloqueos hayan sido declinados. Cuesta 1 de sangre y a inferior. Tapeamos el vampiro que reacciona y cambiamos el target del bleed. Por lo tanto, decidiremos a qué otro Matúsela aparte de nosotros se redirige este bleed. Y a superior, lo mismo que antes, pero el vampiro que reacciona no se tapea. 3 copias de Delaying Tactics. Cuesta 1 de sangre y solo se puede usar durante la fase de votos de una acción política. Cancelamos el referéndum. Destapeamos el vampiro que estaba haciendo la acción. Si se ha jugado una carta política para hacer este referéndum, retornamos la carta a la mano del jugador que la había usado y se descartará después de ello. Los minions controlados por el Matúsela que estaba haciendo esta acción no pueden volver a hacer la misma acción política este turno. Y finalmente, 2 copias de On the Quick Vive. Solo se puede usar por un minion que esté tapeado y un minion solo puede usar un On the Quick Vive entre las fases de destapeo, ¿vale? Entonces solo sería una vez por vuelta en la mesa. Este minion se habilita para jugar cartas de reacción o bloquear. Y si este minion es un aliado, no se destapeará de forma normal durante nuestra fase de destapeo. Pasemos ahora a las conclusiones. Temática del mazo. Pretendemos crear una horda.
A tal efecto, influenciaremos tantos Giovannis como podamos. A su vez, estos usarán de Embrace para crear más Giovannis. Una vez activado el Khazar's Diaries Endless Night, crearemos tantos aliados Wraith como podamos. A tal efecto, tenemos que preparar el cementerio para cuando se active el Khazar's Diary. Y a su vez, optimizar las probabilidades del mazo. Esto lo conseguiremos aplicando el Burn Option de los Draven Softfoot en tantas fases de destapeo como sea posible, para tener muchos minions únicos en el cementerio. Recordad que podemos activar el Burn Option tanto en la fase de destapeo de otros Matúselas como en la nuestra. La librería se compone de 61 cartas, pero si le restamos los 14 Draven Softfoot, queda en 47. Así es como se aumenta la probabilidad de robar las cartas que nos interesan del mazo. Pensar que en una sola pasada en la mesa hay 5 fases de destapeo, por lo tanto son 5 Draven Softfoot que nos quitamos de encima. Queremos defendernos para aguantar en la mesa. Lo haremos a base de redirecciones de Bleed con Deflections y además las usaremos a nuestro favor, ya que un Bleed que redirigimos, si entra es más desgaste al pool de nuestra presa y si es bloqueado es un bloqueo menos que tendremos cuando nosotros vayamos a hacerle Bleed o intentemos actuar, si son las fases iniciales del desarrollo de nuestra baraja. También tenemos los Delaying Tactics para retrasar acciones políticas. Recordad que el Delaying Tactics no cancela la acción política, sino que la retrasa. Ya no se puede jugar en ese turno. Entonces, si es una acción que sabéis que os va a matar, la retrasáis ese turno, para el siguiente turno os tendréis que buscar la vida para volver a tener un Delaying Tactics si queréis volver a retrasarla. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Influenciaremos de menor capacidad a mayor los vampiros Giovanni, con el objetivo de poder hacer el mayor número de acciones posibles cuanto antes. Es una baraja que se basa mucho en poder desarrollarse rápidamente y como no llevamos mucho sigilo, básicamente nos basamos en el +1 de sigilo que tienen las acciones. Cuanto menos desarrolladas estén las otras barajas, más probabilidades tenemos de salirnos con la nuestra. Mientras no requerimos usar Deflections, sobre todo al inicio de partida, si aún no hay vampiros en mesa, etc., priorizaremos vampiros sin dominación, para aprovechar que cuando estos salgan posteriormente y los pongamos en juego estén destapeados para deflectar. Usar los Anashcomber para hacer otro vampiro anarquista y robar una carta de la cripta, a menos que lo requiráis para otro motivo justificado. Por ejemplo, poner al Lana's Convert como escudo a un Giovanni que podría recibir una visita directa de una baraja de combate, por ejemplo. Acelerar la activación de los Khazar's Diary Endless Night. Necesitamos una acción para poner el Khazar's en juego y 7 más para ponerles 7 contadores y activarlo. ¿Cómo podemos acelerar esto? Podemos quemar a Jake Washington para poner un contador adicional al Khazar's. Esto ya nos quita una de las acciones pues para acabar activándolo. Entonces recordemos que para quemar el Jake Washington necesitamos tener un vampiro que esté ready a 0 de sangre. Así pues, intentaremos repetir esta jugada tanto como podamos. De los Jake Washington llevamos 2 en la baraja, pero veremos posteriormente que con Sudario Refraction podríamos recuperarlos también. Si otros minions únicos de otros jugadores son quemados, también añadimos un contador al Khazar's. Así, por ejemplo, si un vampiro lo queman, lo mandan a Torpor y alguien lo diaboliza, pues también sería un contador en el Khazar's Diary. Financiar costes. Solo podemos ganar pool matando a nuestras presas. Nuestro principal desgaste es de sangre de los vampiros, al jugar los de Embrace y las reacciones defensivas. Entonces, ¿cómo podemos recuperar sangre para los vampiros? Llevamos básicamente cartas Masters, como Acquired Ventrue Assets, que es la Master que cuando se juega le ponemos tanta sangre encima como Giovannis controlemos. Luego, en la fase Master,
podemos pasar uno de sangre de esta carta a uno de nuestros Giovannis. También llevamos The Coven, la Master Trifle, que una vez puesta en juego la tapeamos y podemos poner 2 de sangre a un vampiro ready que controlemos. Recordad que el Coven va circulando por la mesa, ya que en la fase de descarte pasa a controlarlo nuestro predador. Giant's Blood permite rellenar completamente a uno de nuestros vampiros. Y Jake Washington, que como comentábamos antes, si tenemos un vampiro a 0 de sangre, lo podemos quemar para ponerle hasta 4 de sangre. Ciclado. Como hemos comentado, la Burn Option de los Draven Softfoot nos optimiza el mazo. Y como veíamos, en una proporción bastante espectacular. Pasábamos de 61 cartas a 47. Cuantos más Giovannis tengamos, más cartas moveremos. Esto directamente es si tenemos un Giovanni más, es una acción más por turno y una carta más que movemos de mano. Por eso es tan interesante sacar primero los Giovannis de menor capacidad y tener cuantos más mejor, hacer cuantos más Embrace mejor y así tener más acciones en el mismo turno. Nunca descartar los Draven Softfoot en nuestra fase de descarte, ya que lo haremos con el Burn Option en la fase de destapeo de cualquiera de los Matúselas, incluidos nosotros. En nuestra fase de descarte, si queremos mover mano, las reacciones acostumbran a ser la mejor opción si no las veis necesarias. Luego las podremos recuperar con el Sudario Refractio si lo veis que lo necesitáis. ¿Qué recuperar con el Sudario Refractio? Mientras no esté activado el Cathars Diary, recuperar los Jake Washington para quemarlos posteriormente nos añade contadores y acelera la activación, o sea que puede ser una buena opción. Acciones que no hayamos podido pasar y queramos volver a intentar, como por ejemplo The Embrace o Cathars Diaries, si aún necesitamos para activarlo. Una vez ya esté activado ya no tendrá sentido. También podemos recuperar otro Sudario Refractio. Entonces, cuidado, que si recuperamos otro Sudario Refractio y lo queremos hacer inmediatamente después, las 3 cartas que se descartan de nuestra mano se hace de manera aleatoria. Entonces, si nos queremos preparar la mano con el primer Sudario Refractio y con el segundo también, entramos dentro de la lotería de que igual perdemos esas cartas que habíamos recuperado. Entonces, por ejemplo, esto nos puede servir para recuperar algunas acciones inicialmente, hacerlas y luego hacer el otro Sudario Refractio. Cuando estamos hablando de defensa, una vez activado el Cathars Diary, queremos recuperar reacciones defensivas. Si hay políticas en mesa, priorizamos los Delaying Tactics. Recordar que, por ejemplo, una ancilla Empowerment es una carta que nos saca de la mesa, ya que nos hacen perder 1 de pool por cada minion que tenemos. Y como pretendemos ser una horda, nos haría muchísimo daño. Entonces, siempre que hay políticas en mesa, los Delaying Tactics los tenéis que tener disponibles. Recuperarlos si no os quedan o queréis estar aún más seguros. Si no tenemos políticos o no vemos que nos vayan a afectar, priorizaremos los Deflections y los On the Qui-Vive, para así aprovechar estas redirecciones de Bleed que nos pueden ayudar a desgastar a la presa. También otra opción sería recuperar el Direct Intervention, que recordemos pues que como cancela una carta de acción o una carta de combate, pues nos puede ayudar en ese sentido. En ofensiva, recuperar el Pentex Team Subversion para evitar bloqueos, sobre todo de un vampiro que se habilita mucho para parar. También podemos recuperar los Change of Target para no perder activos cuando nos bloqueen. Tiempo de partida. Este mazo lo apuesta todo a poderse desarrollar rápidamente al inicio de la partida y es percibido como una amenaza en la mesa rápidamente. Por lo tanto, a la mínima que se haya visto un poquito de qué va vuestro mazo, ya solo con el hecho de que habéis puesto muchos vampiros en juego y habéis jugado un Cathars Diary, ya la gente sabrá rápidamente el potencial que podéis tener. Por lo tanto, si conseguimos desarrollarnos y activar el Cathars Diary, mataremos a nuestras presas rápidamente. El tiempo de partida es lo que menos nos preocupa.
Queremos matar cuanto antes, ya que cuanto más se alargue la partida, más cerca estará nuestro predador de matarnos o más tiempo tendrán los jugadores para aliarse contra nosotros. Por lo tanto, es un mazo que quiere correr. Quiere correr y ser más rápido matando que los otros intentando pararnos o echarnos de la mesa. Alianzas en mesa. Pocos aliados tendremos jugando este mazo. ¿Qué es lo poco que podemos ofrecer? Deflectar a otro Matúsela que no sea nuestra presa a cambio de algo. Debe ser justificado, ya que redirigir un bleed a nuestra presa, si entra nos favorece mucho, ya que le hace el desgaste en el pool, y si no entra es un bloqueo menos que tendrá para nosotros. Entonces, si lo vais a usar, negociarlo bien. Usar un Delaying Tactics para demorar una política que afecte a un aliado. Más difícil que se dé la situación, pero es una opción que también tenéis. Y finalmente, dar unos turnos de paz es una opción si no tenéis más remedio para conseguir algo. Normalmente matar a una presa. Entonces, si se acaba dando el caso, usar el turno o turnos de paz que hayáis pactado si lo queréis cumplir. Recordad que los pactos se pueden romper. Ahí lo dejo, cada uno a lo que más le interese. Pero usarlos para fortalecer la horda. Por lo tanto, si doy un turno de paz, todas las acciones de Giovanni destinadas a atraer más aliados Bride o hacer Embrace, etc. Defensa contra combate. Si ya tenemos el Cathars Diary activado y hemos podido poner en juego aliados Bride, son una buena opción para parar visitas directas, ya que, aunque los maten, los podremos volver a poner en juego y actúan el mismo turno en que se ponen en juego. Por lo tanto, no habremos perdido potencial ofensivo. Otra opción es poner una Knights Convert o a Jake Washington como escudo. Y así pues lo mismo, parar una acción directa que vaya a un Giovanni, que son los que más queremos proteger porque son los que nos dan gasolina a esta horda, y que se queme Jake Washington o que se vaya el Knights Convert a Torpor. Luego finalmente el Direct Intervention pues puede cancelar, por ejemplo, la acción de entrar en combate de forma directa, y así pues retrasamos un poquito más. Defensa contra políticos. Los Delaying Tactics son la principal defensa contra ellos. Lo recuperaremos con el Sudario Refractio para tener siempre alguno disponible. El Direct Intervention también será una opción, por ejemplo, pues para cancelar una política que nos saque de la mesa. Contra Bleeders. Usaremos nuestras redirecciones para que jueguen a nuestro favor, si los tenemos como predador. Recuperaremos Deflections con Sudario Refractio e incluso On the Qui Vives. Priorizamos actuar con los vampiros sin dominación para tener disponibles los que sí la tienen para hacer estas rediricciones. On the Qui Vive nos da un poco la sorpresa para redirigir un bleed en un momento determinado y habilitarnos para hacerlo. Deberemos confiar en ser más rápidos matando que ellos en sacarnos de la mesa. Es un poco lo que comentábamos antes. Queremos correr y ser más rápidos matando antes de que nos maten. Defensa contra blockers. Son nuestro talón de Aquiles, sobre todo si tienen una salida rápida. Pentex Team Subversion nos servirá para evitar que nos bloquee su vampiro estrella, normalmente el que se puede habilitar para parar más veces por turno. Change of Target para evitarnos daños y preferiblemente cuando estén tapeados, para forzar sus reacciones destinadas a habilitarse para bloquear. Agresividad. Solo tenemos una marcha, a todo gas. Si aún no hemos activado el Cathars Diaries, a toda prisa a influenciar o poner en juego Giovannis y a poner el Cathars Diary en juego o ponerle contadores. Y si ya hemos activado el Cathars Diary, a toda prisa a crear aliados Bride y con estos a desgastar a la presa a base de bleed. Si queremos arriesgar más para acelerar y los Giovannis no pueden abrazar o poner aliados Bride en juego, los podemos destinar a hacer bleed.
Esto, como ya entenderéis, es una jugada más arriesgada, porque si nos van tumbando a los Giovannis, luego perderemos potencial para recuperar esos aliados Bryce que nos vayan matando y estén en el cementerio. Elección de este mazo para un torneo. Ideal para torneos donde a los jugadores les cueste hacer alianzas y o no haya muchos mazos de control de mesa. Cuantos más mazos haya considerados como la amenaza de la mesa, menos alianzas efectivas habrá. Y así pues menos se centrarán en nosotros o más intentarán correr ellos y entraremos en el juego que un poco nos interesa a nosotros, al corre que te pillo. Metagames con un grado bajo de bloqueo o combate directo con sigilo, sobre todo de desarrollo rápido. Entonces, que haya bloqueo pero no sean capaces de bloquear a la gran cantidad de minions que llevamos, es menos preocupante que un bloqueo que saca vampiros rápidamente al inicio de partida y entonces sí que puede pararnos cuando aún no tenemos a la horda. De la misma manera, si una baraja de combate directo, sobre todo con sigilo, porque puede pasar por encima de los Wraith, puedo hacer muchas acciones de entrar en combate por turno. Nos puede acabar visitando a los Giovanni y quitarnos esa fuerza que tenemos en cuanto a crear más Wraith, en cuanto a deflectar, etc. Bueno, y hasta aquí el análisis del mazo. Recordad suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.